este, ni un responsable, ¿no? Aquí nos vamos a quedar en el documento o en el cómo ustedes demuestran el cumplimiento. Ya ves que, por ejemplo, hay ciertos puntos que pide evidencia física o evidencia documental, ¿no? Sí. Ahí ustedes simulan cómo gestionar la evidencia. Si tienen dudas sobre cómo presentarla, me pueden preguntar, ¿no? Pero haz de cuenta que si es física, si es una inspección. No dicen, el patrón demuestra o cumple cuando demuestra que tiene los extintores apropiados en el área de trabajo, ¿no? Digamos, para norma 02. Pues con una foto de un extintor. ¿Me explico? Ok, sí, ya lo Para entendí. motivos del ejercicio. Pero la parte documental, donde sí requieren tener un documento que diga, programa para trabajos en alturas, contingencia, plan de contingencia, análisis de riesgo, eso sí lo tienen que generar. Ok, entendido. Thank you, profe. Nada, de todos modos les digo, cualquier pregunta que tengan, pues ahí me pueden decir, ¿no? Entonces ahí les voy a ir revisando y al final, pues les voy a generar una calificación, ¿no? Por un porcentaje de cumplimiento. La idea es que sea la penúltima semana para que ese sábado nos programamos, porque son como 9, 10 equipos, 5 el sábado, 4 o 5 el sábado y 5 el lunes, ¿no? Entonces así tenemos la última semana para regularizaciones y cualquier trabajo que se quiera mejorar. Ok, ahora vamos a comenzar. Vamos a seguir con lo que son las metodologías para el diagnóstico y análisis de riesgos. Habíamos quedado aquí. Para seguir el diagnóstico del STPS, al final el diagnóstico lo que es una evaluación de cómo estamos con respecto a algo. En este caso, digamos, cómo estamos con respecto al nivel de cumplimiento que te pide el STPS, ¿no? Por eso está la guía, que ya se la subí, pero de todos modos algunos de ustedes ya la encontraron en internet. El cumplimiento normativo es lo más básico. Hay quienes encontraron diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo. Eso todavía es más amplio, porque ya estamos auditando, estamos haciendo un diagnóstico de toda la infraestructura, ¿no? Si se encuentran políticas, si hay un aparato administrativo, si hay procedimientos. Eso no vamos a entrar porque digamos que es un nivel como un poco más arriba. Y para el ejercicio de esta clase, pues con que ustedes sepan por qué se estresa tanto el higiene y seguridad, con eso me doy, ¿no? Pues solo con que evaluemos cumplimiento normativo. Aparte sirve porque incluso algunos ya se dieron cuenta que incluso cómo está redactado la norma, o por experiencia ya saben que ciertas palabras, ciertos enunciados, te obligan o te dan la opción para cumplir, ¿no? Esta parte de los documentos que son técnicos legales siempre es medio complicado, ¿no? Pero todo está en el cómo está escrito. El tema que sigue es el de la norma 028 STPS 2012, que es el sistema para la administración del trabajo, seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Esta parte es nomás informativa. No vamos a entrar a esta norma. Sin embargo, ni siquiera va a venir como parte del examen. Lo que es importante para identificar en esta norma o por qué se toma como referencia en lo que son análisis de riesgo, es por esto. Establece criterios primero para la aceptación del riesgo. No importa la actividad que se realice, toda actividad implica un riesgo. Nosotros cuando aceptamos un riesgo, aceptamos que existe la posibilidad de que va a haber un daño a una persona o a una instalación. Sin embargo, nosotros, a pesar de que aceptamos ese daño, establecemos medidas para mitigar o en caso que suceda, responder ante el evento, ¿no? Pero esta norma, principalmente las sustancias químicas son las que son más complicadas de manejar en cuanto a riesgos. Entonces, establece los criterios de aceptación de riesgo y lo que son, a mí este es un ejemplo de tabla de cumplimiento, de evaluación de cumplimiento legal de la norma. Establece límites umbral para diferentes sustancias químicas.
que algunas pueden parecer así como que a lo mejor no las vamos a manejar y eso, ¿no? O a veces manejamos productos. Sin embargo, algunos productos, estas sustancias están dentro de algunos productos, ¿no? Entonces están dentro de este umbral porque generan, digamos que son más peligrosas de lo normal. No quiere decir que sean las únicas, todavía hay más, pero estas son las que ahorita se tienen como identificadas. Sirve como una buena referencia para identificar si alguna sustancia requiere alguna medida adicional de seguridad. Y ustedes pueden tener esta guía de referencia para ver lo que son los análisis, las técnicas para realizar análisis de riesgos. Nosotros vamos a ver algunas, pero la verdad es que hay muchas metodologías para la evaluación del riesgo y cada metodología tiene un propósito particular. Están las listas de revisión, las revisiones de seguridad, clasificación para la jerarquización. Por ejemplo, aquí en la revisión de seguridad empiezan son lo que son las auditorías planeadas y no planeadas, ¿no? Análisis de riesgos, el qué pasa si, donde se plantean escenarios hipotéticos, para evaluar cuáles son las posibles consecuencias de esos escenarios, ¿no? Y análisis de peligros y operabilidad, que es el HAZOP. También está el método de fallas y efectos, que es el AMER, el árbol de fallas, árbol de eventos, análisis de causa-consecuencia, y lo que es el error humano, y hay índices de evaluación de error humano, ¿no? Nosotros tenemos diferentes índices dependiendo del tipo de tarea que vayamos a realizar y si contamos con capacitación, adiestramiento previos. Esa parte es informativa, ¿no? Si ustedes a lo mejor en su trabajo requieren hacer como análisis de riesgo, pueden ir a esa norma como referencia. La parte que sí vamos a ver son lo que es la investigación de accidentes e incidentes. La Ley Federal del Trabajo establece que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente, mientras sea laboral. La investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo corresponde a la identificación de las causas que los originaron, con el objetivo de buscar las mejores acciones para evitar un suceso similar. Si se fijan, por ejemplo, aquí ya ven que siempre les pregunto por qué. Ya se venía acostumbrando a que siempre va a ser así. Cuando nosotros investigamos un accidente, como aquí que Jorge tuvo un accidente y se cortó la mano con la hoja de la sierra, pues primero, ¿por qué? Porque Jorge utiliza la sierra. Digamos que sería porque es derivado directo de la actividad. ¿Por qué? Porque la hoja de la sierra está en funcionamiento representando un peligro, ¿no? Tiene que estar en funcionamiento y este peligro es inherente al mismo funcionamiento del equipo, ¿no? Y en este caso del objeto filoso. ¿Por qué? Porque la mano tocó la sierra. Sería la conjunción de las dos situaciones, ¿no? Al usarla y al estar en funcionamiento, se usó. La mano de Jorge tocó la sierra, ¿no? Sería ya como lo que causa el accidente. ¿Por qué Jorge utiliza la sierra para cortar madera? El supervisor le dijo que cortara madera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que cortar madera? Porque Jorge es operador auxiliar de la sierra, no es el operador base, ¿no? El supervisor le dijo que cortara madera. ¿Por qué? Porque el supervisor no se aseguró de que la sierra estuviera protegida. Y empiezan más porqués, ¿no? Siempre que existe un motivo, y puede haber una causa que genere esto, se puede seguir preguntando, ¿no? Incluso la técnica, por ejemplo, está establecida la de las 5 whys. No sé si todavía eso ya lo vieron, ¿no? Lo que son las herramientas para detectar causas raíz. En este caso, la hoja de la sierra necesita estar en funcionamiento para cortar la madera, ¿no? Esto no se puede eliminar. Déjenme. No, sí se ve. En el otro, la mano Jorge tocó la sierra. ¿Por qué? Porque la hoja de la sierra no estaba protegida, ¿no? Si hubiera existido una guarda, que por la norma 004 debería estar protegido, pues no hubiera pasado esto. ¿Por qué? El operador de relevo había quitado el resguardo. O se puede dar esto por dos razones. Jorge utilizó la sierra desprotegida.
¿Por qué? Porque Jorge se sentía bajo presión para terminar el trabajo. La misma presión que hay sobre el operador genera una serie puede generar una serie de accidentes. Entonces, por ejemplo, si vemos el video, ¿cuál es la diferencia entre un acto inseguro y una condición insegura? Si se acuerdan. El acto inseguro es lo que está haciendo, ¿no? Y la situación insegura es lo que puede provocar. Ajá, la situación insegura, digamos que es el estado actual que no ofrece mucha seguridad, ¿no? Como los cables pelones en una instalación eléctrica. No se ha reparado y eso. En este caso, el acto inseguro pues, sería como cuando Jorge usó la sierra sin la guarda. Si la usó desprotegida, es el acto inseguro. Entonces, sí, este caso sí es un acto inseguro, ¿no? Aunque el video debe ser como peruano y por eso lo ponen como acción insegura. Y no sabemos qué pasó con el operador, ¿no? Pero si nosotros tenemos que hacer una investigación de ese accidente, vamos a llenar la información. Existen formatos, ¿no? Para la evaluación de accidentes. Incluso existe uno por la STPS para son los reportes oficiales. Pero en este caso, como, digamos, para control interno, uno puede establecer qué tipo de formato va a utilizar. Déjenme nomás de uso. Ustedes van a realizar uno similar. ¿Qué nombre le ponemos a la empresa? Machutech. ¿Cómo? Frankwell. Sony, ya existe la Sony. No sé, güey. ¿Qué operación le vamos a poner? ¿Qué operación es la que está realizando el operador? Montacarga, ¿no? Montacarguista. ¿Transporte? No. En este caso, ¿cuál pondrían? ¿El que causa el accidente o el...? ¿Por qué? ¿Sería la estiva o transporte de material? El montacarguista está pasando, pero el que origina el accidente es la persona que está transportando con la grúa viajera. Vamos a poner transporte de material con grúa viajera. ¿Qué nombre le ponen a la víctima? Marco Antonio Becerra. ¿Marco Antonio qué? Uno no, Solís. uno no se puede cortar normalmente porque ya lo andan quemando. Le vamos a poner 10 años de antigüedad. Siempre que se realice un informe de accidentes, se tiene que poner la información del trabajador y de la persona y de la empresa, ¿no? Número de informe. Ay, no, eso es del diablo. Investigador. ¿Quién es el? A ver. El Sammy. Samuel Contreras. Cargo de la víctima. ¿Quién sería la víctima? El montacarguista, ¿no? ¿Eh? Porque le cayó todo, ¿no? Yo creo que se fue el más allá ese montacarguista. Gacelista. Le vamos a poner porque a veces tienen como doble función por si las dudas, ¿no? ¿Por qué sería importante? ¿Desde hace cuánto tienes empleo? Pues por las habilidades o experiencia, profe, del puesto. Muy bien, vamos a tener 5 años. No le voy a poner años porque no tengo la ñ. Tengo teclado en inglés. Al 164. 164, profe. Está bien, es mucho teclear. A ver, denme. No quería hacerlo. ¿Cuántos testigos había?
Pues ya con nosotros 20 más. ¿Cuánto? No, pero aquí en el accidente, ¿cuántos hay? Dios. ¿Dios? Son 5. 5. Veo ¿Cómo? 5. ¿No? Primero testigos, 3. no los involucrados. Ah, Testigos. no los que aparecen ahí. No. Sería este de acá, ¿no? Ese es uno. Y Va a decir 2 que y el no. de atrás 3, ¿no? Corre la imagen, profe. Tipo 2. Ajá, son 2. Y 1. A ver, primero, ¿a dónde corrió este? ¿A dónde se fue? Sí. Recursos humanos. Ah, ok. Serían 3 testigos, ¿no? Sí, pues ¿Cuánto? yo creo que se fue hasta la policía, ¿eh? Ok. Ah, Es uno nomás. 3. Es que si está dudoso, quién sabe qué pasó con él, ¿eh? La verdad no. Profe, ya se habló en serio. Es un testigo nomás el del casco blanco que está ahí que presenció todo, ¿no? Los demás están como tragando moscas. Pero el del casco blanco es el que causó el accidente. Mira, Es el involucrado junto con la víctima. Ok. mira. Entonces, ¿se ¿Ves? contaría como Él un es el que testigo está- más el involucrado? Sí, o sea, ahora, haz de cuenta que primero tenemos que ver los testigos, ¿no? Después los involucrados, porque no puedes tomar a los testigos, a los involucrados como testigos, porque luego es ¿cómo se dice? Pues ya hay sesgo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, estos dos pueden ser testigos de dónde se colocó, aunque estuvieran viendo para otro lado, ¿no? Una señora y eso. Ya si avanzamos acá donde estaba cuando sucede el accidente, pueden ser testigos, por ejemplo, acá hay. Entonces nomás son 2, ¿no? Porque el otro es el involucrado. Sí, serían 2, profe. Ok, 2 nombres. Profe, pregunta. Samuel Contreras. Samuel. Samuel y Alberto, los próximos ahí en la pantalla. Victoria de Santiago. ¿Quién tenía una pregunta? Yo. ¿Qué pasó? Ahí supuestamente la culpa es de la persona que dejó la carga a la mitad, ¿no? Supuestamente. Porque también el montacarguista ahí tiene que ir de reversa si es que algo le obstruye la vista. No es mucho la carga que tiene, pero pues también tendría que haber ido de reversa, ¿no? Bueno, es que ahí, o sea, todavía no llegamos a ese análisis. Ok. Que vamos por partes, ¿no? Yo sé que le surge saber acá quién tuvo la culpa de todo para echarle el montón. Pero haz de cuenta que, si es cierto, el origen fue por la persona que dejó la carga ahí. Pero el montacarguista no dejó de realizar acciones inseguras. Porque si te fijas, ya adelantándome un poco, ¿no? Acá. Mi compa parece que baila bien rápido también. Sí. Eso. ¿Y dónde trae las uñas? Tiene elevado. Ajá. ¿Tiene que andar así? No. No, tiene que estar a ras de suelo. Ujú. Lo más que alcance a avanzar el vehículo sin que arrastre. Sí, o sea, en ese sentido, por eso no es tan sencillo. Profe, pero pónganle en la madrugada porque a lo mejor ya estaban durmiendo. Trabajaban de noche. Departamento, pues le vamos a poner troquelado, como que son rollos de lámina, ¿no? Ubicación. ¿Qué ubicación le pondrían? Pues un pasillo, ¿no? Es un área de maniobras. Sí, Almacén, ¿no? No creo que sea almacén aquí. Esta parte de aquí sí es almacén. Está la cámara. Pero este pasillo donde sucede el accidente, pues yo le pondría como área de tránsito de material o de montacarguista. Pasillo principal, algo así. Ajá, porque la grúa viajera va a lo largo. Eso quiere decir que pasa material por esta área. No va a pasar material por acá encima de las máquinas. Incluso acá hay una que está alta, ¿no? Va a pasar por esta área. Yo le pondría como área de tránsito de material. O de montacargas también. Está bueno el chisme, profe. Está bueno. Está interesante el tema. Eso es ahorita, el rato que les toque a ustedes. ¿No nos va a ayudar? Al rato que les toque a ustedes. ¿Por eso no nos va a ayudar? Claro que no. Pues estamos debatiendo todos aquí. Son lo suficientemente capaces para hacer las cosas. ¿Qué sucedió?
¿Cómo describirían lo que pasó? Pero dice, describa la secuencia de eventos y la extensión de la lesión. Asumamos que al menos quedó más chaparro de lo que ya estaba. Como, eso quiere decir que si le cae una carga y no lo alcanza a proteger la jaula del montacargas, tuvo una lesión en la cabeza y en la espalda. No vamos a decir que murió o algo así, ¿no? Lo vamos a dejar como en lesión. Pero ustedes, observando el video, ¿cuál sería en la secuencia de eventos lo primero que describirían? Pues la persona que dejó el material ese. Ok, aquí es donde viene la parte acá, ingeniero. ¿Cómo lo describirías, pero lo más conciso y puntual posible? Personal obstruyendo el pasillo principal. Personal, no. Haz de cuenta que aquí ya tenemos que decir quién hizo qué. El operador Juan Podría- ¿Cómo le vamos dejó a poner el nombre de el casco mat- blanco? Que es el que está. Podría ser como el operario de grúa al estar maniobrando, pues ahora sí que la grúa lo dejó en el pasillo, ¿no? Algo así. Ya estamos más cerca. A ver, échenle coco para ver cómo le voy a escribir. Ustedes me van a dictar. Primera secuencia. El culpable. ¿Qué nombre le vamos a poner al de casco blanco? Enrique, A ver, Omar Plantillas la regó. Y profe, ok. Omar Plantillas. ¿Qué sigue? dejó material en pasillo de tránsito de montacargas. Obstruyó el pasillo principal. Okay. Al transportar, ¿qué son? Cintas de aluminio, ¿no? Sí, como, Son como, es como cable o manguera, ¿no? Vamos a poner que es como como rollo de- manguera se ve. vamos a poner que son como un rollo de manguera. De manguera porque también puede ser cable eléctrico de una cédula grande. Con grúa viajera. Dejó el material en el pasillo en un área no designada. ¿Qué nos faltaría escribir en esa primera, en ese primer renglón? Vamos a hacerlo más chiquito. Hay algo muy importante que nos falta describir. la hora. No, eso ya está. Ok. Tiene que ver con cómo está haciendo la acción. Se va muy rápido. La persona que está colocando el material, ¿qué es lo que no está haciendo? No está señalizando, no está delimitando, no está avisando, no está poniendo ninguna algo que diga aquí hay material. ¿Me explico? Sí, entonces nosotros estamos mal porque siempre lo vamos a lo más general, ¿no? Y es a lo más específico. Porque están teniendo están poniendo, ¿cómo se dice? Cómo sucedieron las cosas paso a paso, ¿no? En un área no designada, sin avisar, sin delimitar y sin verificar que el personal estuviera enterado. Le vamos a poner. ¿Qué pasa después? Choca el montacarguista. Pero no, ¿qué pasa? El montacargas se embarra. No, pues ahí sería como usted dijo que el montacarguista no traía visible, ¿no? No, todavía pasan más cosas. Él se va. Sí, sí, sí. O sea, el riesgo de choque con este conjunto de mangueras y eso, todavía está durante todo el transcurso. Le tocó al montacarguista. Pero si se fijan, se empieza a balancear la carga. Porque ese tipo de grúas pues trae cierta energía cinética, entonces se está moviendo. Está haciendo como péndulo, ¿no? Incluso les digo, si no se hubiera dado cuenta ahí el montacarguista aquí, pues a lo mejor por poquito más le pega, no sabemos, ¿no? Pero el operador, vamos a ver, el Omar Plantillas,
Se fue y le valió. Sí, Marco. No, disculpa, lo presioné sin querer. Ah, ok. No, ahora participa. ¿Qué le ponemos? Ya participé mucho, profe. Se aleja del área, ¿no? Sin avisar. ¿Cuál es el otro problema? ¿Qué está pasando con la carga? Se está balanceando. No se está asegurando de que la carga esté seguro que no presente un riesgo, ¿no? Sin avisar y sin asegurarse de que La carga esté fija. el cable o manguera esté asegurado o fijo o en su lugar designado le vamos a poner. ¿Y ahí qué sucede? Ya choca el montacargas. Empieza a mover la carga ahí. ¿Se fijan que está abajo y la está levantando? Sí. Ajá, pero ya no le dio tiempo. Profe, O sea que sí iba a hacer su lugar ahí, ¿no? Solo No que lo que sabemos. le faltó era subirlo. Lo que pasa es que, bueno, si nosotros designamos o decidimos que este es un pasillo, eso no debería estar colgando ahí para nada. Si te fijas, acá está la estantería para los rollos y demás. Acá hay como una especie de carrete donde están dejando el rollo, ¿no? profe, la grúa viajera tiene el control ahí donde está parado él o es de control remoto. Es de Disculpe, control remoto. yo nunca he usado una de esas. Sí, él da de tener el control ahí en la Ajá. mano. De hecho, es lo que lo está subiendo. Así son las grúas esas. Entonces, Ok. lo que yo creo es que lo está subiendo, porque también es un video muy corto, ¿no? Que lo está subiendo para colocarlo aquí o aquí, en alguno de estos carretes o aquí. A lo mejor él se quería asegurar primero, antes de colocarlo, que tenían espacio, ¿no? Que debía de ponerlo. No sé. Eso ya va a entrar a lo mejor como de una especie de supuestos. Ahí vamos a debatir quién es la culpa, ¿no? Entonces, armar plantillas mueve la carga. Sin avisar tampoco. Y la comienza a levantar. Ahora sí, ¿qué pasa mientras la levanta? Un montacargas estrella. Ok, pero tenemos que escribir, ¿no? Podemos poner que se acerca el montacargas a una velocidad alta sin tener la precaución debida por lo mismo de las cuchillas están levantadas. Ok, entonces, mientras se está levantando, la carga, el montacarguista Se aproxima. choca con la carga mientras viene ¿a qué velocidad tienen que andar los montacarguistas? 10 kilos. 5, ¿no? 5, 8. 5 kilómetros a 10. Como 10, 15, dependiendo. Pero en este caso, pues se ve que viene como rápido, ¿no? Viene a vamos a decir nomás. Como a 25. Que viene a una velocidad mayor a la permitida dentro de la planta, ¿no? Ok. Mientras tienen las uñas arriba, ¿no? Después, ¿qué pasa? Se impacta. Sí, o sea, ya esa parte escribimos que choca, ¿no? Entonces choca. Y se cae lo que es Se cae la la grúa. base de la parte de arriba, ¿no? De la grúa, ¿no? Del que transporta los rollos, dijo, ¿verdad, profe? No, sí lo dejó más chaparro, ¿no? Chale, qué mala onda. Pero es algo normal.
Al chocar con la carga suspendida, se cae, la base, esa palabra se me olvidó ahorita, se cae la grúa. Viajera sobre el montacarguista, sobre la cabina del montacarguista, causándole una lesión en la espalda y cabeza. Y no sabemos si está vivo. Eso es extra, ¿no? Porque la verdad no se ven. Así, ¿están conformes con esa descripción o creen que algo se falta por agregar? ¿Qué creen que faltaría por agregar? El nombre del montacarguista. ¿Quién va a ser el montacarguista? Carlos. ¿Qué? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Castro. ¿Alguna vez ocurrió un accidente similar? No creo, ¿eh? Vamos a poner que no. Si sucediera, si fuera Pinewheel, pues puede ser. Hay que ver. Si hubiera sucedido, hubiera sido más problemático. ¿Por qué? Sí. Porque quiere decir que en el accidente anterior no se establecieron medidas correctivas. Ajá, porque ya no se hicieron acciones correctivas, ¿no, profe? Entonces, ¿qué ocasionó el accidente? Menciona todas las causas y factores contribuyentes que podrían incluir falta de supervisión, capacitación inadecuada, mantenimiento eficiente de los equipos y política inadecuada. ¿Cuál sería el principal? Porque esta es la parte acá, ¿cómo se dice? Que requiere como más coco, por así decirlo. Varios de los que me van a decir son importantes y tuvieron que ver con esto. Pero ¿cuál sería el principal? Capacitación. ¿Capacitación? Puede ser señalamientos, ¿no? O delimitación. Señalamientos, capacitación. ¿Qué es lo que primero creen que preguntaría una persona externa? Si ustedes ¿Si estaba certificado? Si tenía licencia el montacarguista, ¿no? ¿Quién? ¿El montacarguista o la persona que El opera la grúa? No, el Omar Plantillas. Porque esa es la pregunta. Hagan de cuenta que todos los factores tienen que ver, pero ¿cuál es el principal? Porque si la culpa la tuvo el que maneja la carga, pues en realidad no hay tanto como certificación para personas que operan las grúas, a menos que sea una de las grúas como para construcción. No, profesor. Bueno, en mi pensar es Omar Plantillas porque pues necesita tener un estándar Word, ¿no? De las actividades diarias. Ok, un procedimiento. Sí. Ok, pero entonces la primera pregunta es si hay o no procedimiento. Porque tú puedes capacitar y entrenar a alguien, pero si no hay un procedimiento en que lo capacites o lo entrenes, Sí. o si eso no lo... Entonces verificar la política inadecuada. Política, en este caso, haz de cuenta que no entra... Pero sí te deben de dar cursos, ¿no, profesor? Sí, pero a lo que voy es que tú vas a dar un curso, pero primero tienes que ver sobre qué vas a dar el curso. Entonces, si hay una identificación de los procesos que hay en la empresa, no estamos hablando todavía ni siquiera de seguridad, sino qué se realiza durante la empresa, como en este caso que es el transporte de material con una grúa viajera. Entonces debería de haber un procedimiento, una ayuda visual, algo que diga cómo hacerlo. Pero como no están en esos puntos, sería agregarlo, aunque no esté en verdad, o que son los procedimientos del operario, bueno, de Omar Plantillas. Y esa es la parte, ¿no? Si está el procedimiento, ahora lo capacitas y lo adiestras sobre ese procedimiento. Y si no está el procedimiento, lo haces. Ajá, pero haz de cuenta que si no está el procedimiento, el operador puede decir, a mí nunca me dijeron. ¿Y quién sería el responsable? Pues el supervisor, el patrón. el que está a cargo. El patrón.
No es supervisor, como dice María, el patrón. Entonces, por eso, cómo definan o cómo ustedes van llenando su análisis, su investigación de accidentes, tiene mucho que ver. Profe, pero en este caso, pues los supervisores e ingenieros son los que hacen los procedimientos. No lo sé, depende de la estructura de la empresa. Bueno, en la mayoría, pues, de las manufactureras. El principal sería como falta de procedimientos, ¿no? Sí. Ajá. O sea, vamos a poner como el supuesto de que no hay. Después de que no hay procedimientos, ¿qué sería? Los señalamientos. Sí y no, porque haz de cuenta que los señalamientos son ayudas visuales para identificar situaciones de peligro. Pero pues cuando tú estás realizando una operación en alguna maquinaria o equipo, a ti te tienen que capacitar en la realización de esa tarea. Y te tienen que decir cuáles son los riesgos inherentes a lo que tú haces. Las señalizaciones son como auxiliares, información para que siempre tengas presente, pero no es el único seguro, por así decirlo. Ahí primero sería la capacitación y adiestramiento. Sí, profe, lleva en relación falta de procedimiento, pues falta de capacitación, ¿no? Ahora sí, ahora es donde viene más complicado. ¿Cuál sería el que sigue? No hay procedimientos, no hay capacitación y adiestramiento. ¿Qué más faltaría? Falta de supervisión. Falta de supervisión. Ok. Sí, porque si hubiera estado supervisado la maniobra, no fuera pasado el accidente. Está bien. A lo mejor de un tercero, ¿no? Que estuviera revisando cómo están circulando todos. Eso es válido. ¿Qué más? Vamos a poner aquí. Casos de que no haya procedimientos. Vamos a hacer 2 veces considerando que hay procedimientos. Y con procedimiento. ¿Cuál más pondrían aquí? Ahí serían, por ejemplo, ya entraría lo que es la falta de señalización. Señalización. Ya, y también habría falta de controles. ¿Cuáles serían esos controles? Lo de seguridad, ¿no? Pero ¿cómo tú controlas? Haz de cuenta que hay jerarquías, ¿no? En los tipos de controles. Es administrativo, control técnico y luego el EPP. En este caso, en este accidente, no hay casco que le pongas que te proteja de eso, ¿no? Entonces tiene que ser administrativo, ajá, y de ingeniería. Entonces, ¿qué controles faltarían ahí? ¿O qué controles ustedes implementarían? Que dicen, falta esto, falta lo otro. Pues, profe, en este caso falta de control técnico, por ejemplo, no sé, un semáforo de alerta, ¿no? Puede ser. Puede ser como algunos sensores de limitación, ¿no, profe? Que si dejas cierto tiempo la grúa en el pasillo que está obstruyendo, se empieza a alarmar, ¿no? Para que te des cuenta que lo dejaste en una mala posición. Ajá. Se fijan también, por ejemplo, los mismos montacargas a veces traen sensores, ¿no? Algunos traen adelante, atrás, incluso traen a veces hasta las mismas lamparitas para ver que están circulando. O a veces están pitando, ¿no? Avisando que van a circular. A lo mejor no están los controles administrativos para decir quién tiene prioridad de paso. ¿Sí, Marco? Aquí también se podría preguntar si la grúa que estaban utilizando tiene un sonido también cuando estás manipulando la grúa. Normalmente, pues bueno, las que yo he manipulado siempre suenan, siempre están en constante pita y aparte tiene una luz. Sí, es para avisar. Alejandro, ¿no? A lo mejor no estamos viendo tanto porque pues, no tenemos el audio y lo otro es porque al parecer por el tipo de actividad siempre hay ruido, ¿no? Pero sí, a la falta de controles, falta de limitaciones, si se fijan, ya ven que habíamos visto que, por ejemplo, en la norma 001
debería haber áreas delimitadas, ¿no? Fijan, está como borroso, no está establecido. ¿Cuál es la limitación para el tránsito? Posiblemente un control administrativo sería que siempre que esté viajando que estén transportando material a la grúa viajera, restringir el paso de los montacargas, ¿no? Ese sería un control administrativo. Sí, profe, que en este caso sería como establecer horarios también, ¿no? Es más complicado. Sí entra eso y sí lo consideraría, pero si somos honestos, la verdad, yo creo que eso es muy difícil aplicarlo porque va sobre demanda. Sí, pues sí. Entonces, yo lo que creo es más como viene la orden de trabajo, la persona que opera la grúa, o sea, a lo mejor no puede realizar este movimiento si hay un montacargas en este pasillo. Poner ese control, ese seguro administrativo. Restricción de paso, como etc. Y ahí todos los que mencionaron, ¿no? Ahora la bronca es, si hubiera procedimiento, ¿cuál sería el principal factor? Hay un procedimiento. ¿Mande? Posiblemente falta de capacitación, profe, porque puede estar el procedimiento, pero no se ha entrenado, ¿no? Ok, vamos a ponerlo. Ya está el procedimiento y está capacitado y adiestrado. Pues el descuido. Descuido, ¿ok? Sería la omisión. Descuido, omisión, porque una cosa es descuidarse y la otra es deliberadamente hacerlo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más? ¿Con eso? Sí, profe. ¿Descuido de quién? ¿Del operador de la grúa o del montacarguista? Operador de la grúa. De los dos. El operador y monta. Yo sí considero los dos, porque el otro también va muy rápido. Omisión también sería de los dos, ¿no? Sí, ambos. Entonces, si se fijan, a pesar de que las consecuencias va contra el montacarguista, si lo hacemos sin procedimiento, con procedimiento, cambia quién va a tener la culpa. En este caso, para dar como la culpabilidad, ¿ustedes a quién se la asignarían y por qué? Yo el que dejó la material en el pasillo. ¿Por qué? Porque si no fuera dejado ese material ahí, pues, si fuera llevado el procedimiento como debe ser, de poner el material en su lugar a la primera, no hubiera ocasionado la desgracia en la fábrica. Entonces fue la persona que origina el peligro, ¿no? Sí, claro. Y que ya se deriva en el riesgo. Esa es una buena observación. Ahora, ¿qué acciones correctivas pondrían? Con procedimiento. Sin procedimiento. ¿Cuál será la primera con procedimiento que harían? Culminar las tareas del manejo de grúa. ¿Cómo? Culminar las tareas con el manejo de la grúa. ¿A qué te refieres con combinar? No, culminar. Ah. O sea, si vas a usar grúa, termina la tarea, no la dejes a medias para que no pase esto. Si lo vas a usar, mueve la carga y ponle o si no, ponle en un lugar seguro que no estorbes o obstruyas al montacarguista o a los pasillos, literal. Sería como una restricción o una prohibición de circulación. O sea, prohibir la circulación de el montacarguista cuando se esté operando la grúa. Ándale, así más concreto. Sí, en este caso. De hecho es al revés, ¿no, profe? Daño, ajá, desde el que le hicieron al daño, profe. En este caso sería desde el montacarguista. Ustedes están pensando ahorita en el daño, pero la verdad es que si estuviera la persona operando la grúa, ¿para qué se mete el montacarguista? ¿Sí, Alberto? Bueno, ya no dijo nada. No, en este caso no piensen tanto en el daño. Sí, el daño cayó sobre el montacarguista.
Pero la operación no puede depender nomás de qué tal que si los montacargas nunca van a estar trabajando, ¿no? Nunca va a trabajarle la grúa o no sé. O sea, lo mejor, yo creo, es que si el montacarguista está operando, no se opere la grúa. Y si se está operando la grúa, que no opere el montacarguista. Entonces, prohibir el trabajo simultáneo de montacargas y grúa. Me imagino que puede ser algo así. O poner un semáforo para que indique cuando opera una cosa, no opere la otra, ¿no? También. Sí. Ahí vamos al otro. Por eso que lo mencioné, profe, el tiempo, y dijo usted que por la demanda también. Sí, pero haz de cuenta que lo que estás prohibiendo no es que no trabaje alguno de los dos, sino que no trabajen al mismo tiempo. Que es lo que genera el riesgo. Y ahora el semáforo, ¿cómo lo instalarías? Con la Pues, grúa, ¿no? Sería que el semáforo estuviera en rojo cuando la grúa se activa automáticamente. por ejemplo, ahí en mi trabajo, profe, usan eso. Hay un pasillo que pues pasa peatonal a personas y lo que hacen es prender el semáforo indicando que vas a pasar. Y cuando están traficando el montacarga, pues está el semáforo encendido, pues de que te tienes que fijar que está en movimiento el montacarga. Y está puesto en la pared, pues, de ese pasillo. Entonces, aparte del procedimiento, está un sistema, como dicen, redundante, ¿no? Que garantiza, como que verifica que no haya circulación, ¿no? Sí, Aparte de eso, ¿qué pondrían? pues señalamientos. ¿De qué? La cinta amarilla con negro, profe, de precaución. Limitación de áreas de Sí, circulación sí, delimitación. y transporte de material. Ahí lo que les sugiero, en general, y porque lo he visto en exámenes y eso, hagan de cuenta que dicen tener precaución, ser un poco más específico sobre lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues es de limitación, pero serían de áreas de circulación y transporte de material en ese pasillo, ¿no? Porque ahí es donde pasó el accidente. Si nosotros no podemos generalizar tanto porque ahorita estamos hablando específicamente del accidente. Entonces tenemos que tratar de acotarlo a eso. ¿Qué más? Profe, también en una empresa en las que fui a revisar un material, el por decirlo así, el camino donde circula el montacargas tiene un ligero tope, ¿no? Y no es un tope como de carro, o sea, es una ligera mm, montículo muy pequeño para que ahí el montacarguista fuera más consciente y manejara despacio por ciertas zonas o ciertas áreas. ¿Tiene un tope? ¿Le pusieron un bache ahí? No, pero es muy, muy ligerito, o sea, nomás es para que el montacarguista sintiera lo que es el movimiento del tope y ser, pues, como conscientemente, cada vez que pasara por ahí, disminuye la velocidad Ah, ok. y pasa con precaución. Ajá. No sé, indicar. Mail para indicar disminución de velocidad. Así es. Sí, Pedro. Yo no sé qué tan viable sea, profe, no he trabajado nunca en una empresa que tenga grúa, ¿cómo se llama? Grúa Viajera. viajera, pero quizá también sea una posible precaución de limitar áreas de donde la grúa pueda descansar, pues porque muchas veces ese tipo de problemas pasan porque no se percatan de qué es lo siguiente que van a hacer. Entonces, como lo vimos en el video, el mono ese que ocasiona el accidente va y luego se fija si puede o no descargarla. Entonces, quizá a lo mejor delimitar áreas de donde la grúa pueda como parar, pues antes de realizar las acciones. Puede No sé. ser, pero haz de cuenta que, por ejemplo, si tú dejas la grúa viajera estacionada, empieza a estar moviéndose como péndulo.
Ah, ok. Ya. Entonces, La observación que haces es buena, pero yo lo que creo que sería mejor, ahí ustedes dicen, es que antes de transportar el material, verifique. O sea, lo que hizo mientras la grúa estaba ahí parada, que lo haga antes de mover el material. ok, ya. O sea, verificar que el material se requiere o que hay dónde dejar el material y no tener el material suspendido. Sí. Ok. ¿Sí, Marco? También otra alternativa sería marcar una trayectoria o marcar una ruta donde pueda circular lo que es la grúa y si circula el montacargas no choque una con otra. Eso puede ser. Ahí te digo, si vamos bajo el supuesto de como está el video, los dos circulan por el mismo lugar, ¿no? Pero haz de cuenta que si ponemos un carril, así como está, donde circule, por ejemplo, la grúa circula aquí y el montacargas acá, pueden chocar, porque esto se va a estar moviendo. A lo mejor si hubiera un mayor espacio, puede ser. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, cuando he estado en revisión de este tipo de lugares o de plantas, me han tocado varias, se restringe el flujo de montacargas y demás mientras se esté moviendo. ¿Alguien ha trabajado en Ayu Steel? Es la fábrica que tiene las ballenas por fuera. La que está aquí en las betas. Ajá, el Florido. Un compañero de aquí trabaja, pero creo que no está conectado. Tiene unas grúas muy grandes y lo que maneja son barras. Entonces, haz de cuenta que te abarcan casi todo lo ancho, ¿no? De hecho, esta parte está muy cercana a la parte de arriba. Sí creo que lo que dices de que se delimite exactamente por dónde puede circular, sí deberían de hacerlo. Porque si te fijas, acá no hay como una delimitación de dónde tiene que circular, ¿no? Entonces, este accidente puede haber pasado con el montacargas aquí, pero acá el mono con el casco blanco, como le dijeron, igual y se puede llevar otra maquinaria o equipo donde se activa el cable, ¿no? Pero falta uno muy importante que no me lo han dicho. No. Si hay un procedimiento, tiene que estar capacitado y adiestrado de manera ideal, certificado, ¿no? Una certificación interna de que puede realizar la tarea. Que eso sería lo inicial, ¿verdad, profe? Sí. Miento. Y si se puede, certificar. Eso quiere decir que no cualquier mono va a poder hacer lo que es la tarea, ¿no? Eso es con procedimiento. Y sin procedimientos, pues sería todo esto más implementar el procedimiento, ¿no? Seleccionar el personal que tiene las características para poder realizar las tareas, todo este tipo de situaciones, ¿no? Se puede validar el personal desde la selección, cuando se determina quién va a hacer quién va a hacer las tareas, seleccionarlo. La certificación de montacarguistas. Ya ven que bajo la norma, la 006, se tienen que certificar manejo de material. Y ya si avanzamos acá de adjuntar fotografías, bosquejos de la escena u otra información relevante, pues ya sería la foto de cómo quedó esto, ¿no? ¿Cómo está? Agregar el video, agregar el informe médico. ¿Qué más agregarían? Aquí. Aquí vimos que Jorge se cortó porque el supervisor no se aseguró que la sierra estuviera protegida y porque Jorge es el operador auxiliar de la sierra. No sabemos si la persona está operando es la persona que lo hace regularmente. ¿Sí, Luis? Perfecto. En mi trabajo también se les hace una prueba de doping a las personas involucradas para también de ahí saber si estaban bajo la influencia de algo. Esa también esa es una buena observación. Lo otro es que yo agregaría o que la revisión o haría la nota de revisar lo que es
Hojas de capacitación. ¿Mande? Las hojas de capacitación, si están capacitados para utilizar el equipo, ¿no? ¿Y cómo se llama la descripción de su puesto de trabajo? Si su puesto de trabajo es otro y de repente el supervisor le digo, tráete eso, pues también el supervisor tiene la culpa, ¿no? Esa es la bronca de la investigación de accidentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de nuestro ejemplo hipotético medio superficial? Profe, nada más en el ejemplo que hicimos ahorita, ¿sí nos los va a compartir? ¿Cómo? Ajá, ese ejemplo, pues para los futuros. Podemos desglosar, pues. Sí, como quedó escrito, sí. Haz de cuenta que no lo puedo, tienen ya el formato en el Moodle, pero haz de cuenta que no lo puedo subir así nomás. Primero, pues lo tenemos que llenar porque yo puedo hacer unas observaciones, pero ustedes también hacen otras, ¿no? Entonces esto no necesariamente va a quedar como yo creo que va a quedar. Entonces ya de esa manera, ya tienen como la relación de más o menos como lo pueden llenar, ¿no? Obviamente aquí en el sin procedimiento, pues ya ustedes le pueden poner en su ronco pecho. En el examen va a venir algo muy sencillo relacionado con esto, ¿no? Pero pues ya más o menos vieron cómo se puede hacer. Lo que sí les voy a pedir es que traten de ser lo más específicos posibles. Lo otro es que, si se fijan, por ejemplo, aquí en lo que ocasionó el accidente, pues tendrían que ir también de manera, falta de procedimientos. Pues entonces, ¿cómo corriges esta? A implementar procedimientos para transporte de material con montacargas e implementar procedimientos para transporte de material con grúa viajera. Y procedimiento de restricción de flujo, de prohibición de flujo simultáneo los dos. ¿Me explico? Sobre cada uno van poniendo la acción correctiva que se puede implementar. Bueno, ¿dudas? Profe, ahí nada más no pusimos cuándo. En ese caso, ¿Cuándo qué? ¿cuándo se tienen que hacer las acciones? No. En este caso, la investigación, haz de cuenta que este es el primer trancazo. Sí le pueden poner cuándo, pero la verdad, yo no lo pondría en el examen no le voy a decir, pónganle el cuándo, ¿no? Nomás el quién, y qué van a hacer. Bueno, el quién lo va a hacer el de higiene y seguridad. Lo que pasa es que en el cuándo tú estás estableciendo un plan de trabajo. Y hay acciones como, por ejemplo, instalar el semáforo, delimitación de áreas y eso que no necesariamente van a poder ser como en esta investigación como rápido, por así decirlo. Ya el de higiene y seguridad sí le va a poner cuándo y todo lo demás, pero ahorita para motivos del examen de ejemplo, nomás con que pongan las acciones correctivas. Ok. Todavía no sería bueno colocarlo de la contención, profe, que habla mucho de eso en las fábricas. ¿Cuál contención? Sí, o sea, para mitigar un segundo riesgo. Pues. Ok. La contención, pues sí la puedes poner. Tú le puedes poner por mientras que es como la medida de contención por el momento para que sigan operando sin riesgo de que vuelva a suceder el accidente. Eso está bien. Pero haz de cuenta que lo primero que quiero que hagan es que identifiquen qué se tiene que hacer. Es como, por ejemplo, en la unidad anterior, es relacionar el peligro con el riesgo y el equipo de protección personal. No hemos valorado el riesgo. No hemos dicho qué tan probable es. ¿Me explico? Sí, ya le capté por la matriz. Lo primero que quiero que sea es como un poco más sencillo para que sea más fácil de identificar. Porque si nos vamos, por ejemplo, ya a un programa de implementación de medidas correctivas y eso, pues entonces ustedes díganme, tendrías que tú determinar de aquí cuál es esa contención que implementarías primero. Y ya del por qué, ¿no? Como usted mencionó. Por ejemplo, qué, ¿no? si hacemos el ejercicio rápido, ¿cuál sería la primera, la medida de contención que implementarías de todas? ¿El semáforo? ¿El semáforo? ¿Por qué? Porque ayuda a ser más visible, ¿no? Ayuda pues para identificar el riesgo. Pues yo la verdad, lo que son ayudas visuales como alarmas y demás, sería como ¿Sería la capacitación del operador? Sí. Un trabajo simultáneo, ¿no? También.
Ajá, o sea, sería el establecer los procedimientos. Los procedimientos de trabajo. Pero haz de cuenta que en ese establecimiento de procedimientos de trabajo, pues es la identificación de los riesgos, de los peligros, cómo se van a hacer, incluye casi toda esta parte. Y eso te requiere un poco de tiempo. Sí, porque no nomás a lo mejor vas a capacitar a ese operario, sino más. Pues, y porque no puede ser también nomás una instrucción nomás como hablada. Pues. O sea, no les puedes decir, ustedes no vayan a ¿cómo se dice? A circular mientras esté la grúa. Tiene que haber un registro y tiene que haber una documentación que respalde que se implementó la acción correctiva. ¿Sí, Ismael? Sí, de hecho, en la empresa hacen firmar a los montacarguistas. Ajá. Les dan licencias, certificaciones externas. Y no pueden estar operando sin que alguien no esté con licencia o certificado internamente. Porque si lo agarran, pues lo que hacen es que lo amonestan o lo suspenden una semana. No, y ni cuenta que sea como internamente. Haz de cuenta que, por ejemplo, para la norma 006, el manejo de montacargas, están los capacitadores externos certificados por la STPS, los que tienen la DS5 y que pueden firmar las DS3, las constancias de capacitación y adiestramiento. Entonces, solo una persona externa o que tenga la capacidad de firmar esas DC3 puede certificar al montacarguista. Y sobre cierto tipo de montacargas. Esa es otra bronca. Pero eso yo lo acompañaría junto con el procedimiento, ¿no? Pero ahorita, con que lleguemos a esta parte, descripción de la secuencia de eventos, las causas o factores que pueden contribuir o que causaron el accidente y las medidas correctivas. Porque ustedes, creo que nadie de ustedes trabaja en higiene y seguridad. Entonces, posiblemente pues, no van a trabajar en eso, ¿no? Pero la parte importante es que los procedimientos, los métodos de trabajo que ustedes establezcan tienen que ver con aspectos de seguridad e higiene. Y entonces tiene que haber un trabajo conjunto con el IHNS, ¿no? O el coordinador que tengan. O para que ustedes dentro de sus métodos de trabajo contemplen este tipo de cosas. Vamos a avanzar. El tema 4.3 son las listas de verificación. Las listas de verificación o checklists son formatos de control que se crean para registrar actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de una serie de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se señalan además los principales usos, cómo usarlos, cuáles son los aspectos que se verifican. Por ejemplo, los montacargas tienen que tener su revisión y tienen que tener la bitácora de mantenimiento. Se utilizan para realización de actividades en las que es importante que no se olvide ningún paso y o deben hacerse las tareas con un orden establecido. Realización de inspecciones donde se debe dejar constancia de cuáles han sido los puntos inspeccionados. Verificar o examinar artículos. Examinar o analizar la localización de defectos. Verificar las causas de los defectos. Verificación y análisis de las operaciones y recopilar datos para futuros análisis. Miren, por aquí tengo una abierta. Que me abro una. Por ejemplo, esta es una lista de verificación que uso para instalaciones de hidrógeno. Viene todo lo que se tiene que revisar. Primero, los datos de la planta. Después, vienen los puntos que se tienen que cubrir con respecto a esa instalación, dependiendo de la capacidad en gas. Si cumple, si no cumple, si no aplica, comentarios y actividad correctiva. Esto es una lista de verificación. Ustedes han de haber visto miles de listas de verificación, ¿no? Pero la parte importante es que hay listas de verificación específicas dependiendo de lo que se requiere hacer o ustedes las pueden implementar dependiendo de las necesidades de su empresa, ¿no? No me veo otra porque traía la del INS.
Se fijan, es muy diferente a lo que es el formato de investigación de accidentes, porque este es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más libre por lo mismo que se está revisando. No lo encontré. Les voy a poner luego otro ejemplo, ¿no? Pero este es como un ejemplo de lista de verificación. Algunas normas requieren el uso de listas de verificación, ¿no? Por ejemplo, en la norma 2, para revisar los extintores. La ventaja que hay es que, por ejemplo, los extintores por lo general se revisan por personal que se contrata con el que se compran. Ellos mismos hacen la revisión. Pero en teoría hay una serie de aspectos que se tienen que revisar, ¿no? Por ejemplo, se supone que el carro lo tienen que revisar antes de salir. ¿Cuáles son los puntos que tienen que revisar? La fecha de vencimiento. ¿Del carro? No, pensé que de la botella. No, la gasolina, profe, el aceite. ¿Qué más? ¿Les han entregado la lista de verificación por ejemplo, si han comprado llantas, por ejemplo, en el Terza? ¿Han visto la lista de verificación? Todavía no he comprado. Reviso las llantas, la gasolina, el kilometraje, si está dañada la unidad, las luces. Los niveles, presión de llantas. Como cuando rentas un carro de cuenta ahí en la... O cuando envías un carro, perfectamente te checan varios puntos del carro. Todos esos trabajos que son sistemáticos y que hay puntos que no se pueden olvidar de verificar, tienen una lista de verificación. Yo creo que esa parte la tienen ya ustedes muy, muy identificada, ¿no? Pero es una herramienta que se utiliza para lo que es el diagnóstico de riesgos, ¿no? Para identificar los riesgos. El otro que se utiliza son los mapas de riesgos, que como definición de los mapas de riesgos se podría decir que consiste en una representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición, ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos. Todos los riesgos que identifican en sus plantas, eléctrico, de montacargas, por ejemplo, aquí está el símbolo de lo de la grúa y eso, químicos y demás, van en el mapa de riesgos, ¿no? Con el cual se facilita el control y el seguimiento de los mismos mediante la implantación de programas de prevención. Ustedes de manera obligatoria en sus centros de trabajo, porque esa definición es importante, la de centro de trabajo. Siempre por la materia y eso tomamos la materia, la carrera y demás, siempre lo relacionamos con el aspecto industrial. Pero también los comercios son centros de trabajo que requieren cumplimiento normativo si les aplican, ¿no? Tienen sus mapas de riesgos. Incluso si yo voy de visita como proveedor, me tienen que mostrar el mapa de riesgos para yo poder identificar cuáles son los riesgos que hay en la empresa, ¿no? Que son similares a estos. Pueden ser más explicativos, menos explicativos, pero si se fijan, las simbologías suelen ser homologadas, porque de esa manera uno identifica ya fácilmente dónde están los riesgos o qué significan, ¿no? Y los diferentes elementos de seguridad que sirven para principalmente mitigar lo que son los incendios, ¿no? Responder incendios. Incluso si ustedes van al cine, ya ven que tienen los chaquetones para combate contra incendios y demás. Y tienen que tener este mapa, ¿no? El TEC creo que no tiene. Tenemos un plan de contingencias que es como de 16 páginas. Entonces, si pasa algo, yo creo que ahí sí nos cargó el payaso. Pero todos los centros de trabajo tienen que tener esto. La norma 2 te lo pide, entonces es obligatorio, ¿no? Y lo verifica aparte bomberos y protección civil. ¿Dudas con los mapas de riesgos? De manera general, tienen que tener estos elementos, ¿no? Las prohibiciones, las acciones que no podemos realizar, las precauciones, que son donde se presentan los peligros y posiblemente tenemos que tener cuidado específico contra estos peligros o riesgos, la obligación, lo que tenemos que hacer para estar en esas áreas, información, lo que tenemos que saber en caso de que suceda algo, como en este caso las simbologías para la evacuación.
Y hay señales específicas para ciertos elementos, ¿no? Como extintores, los hidrantes, también hay para alarmas, para las pull stations. Y lo otro es que también, si queremos ser más detallados en los mapas de riesgo, por ejemplo, aquí no están, pero sería la circulación de diferentes fluidos, ¿no? Ya sea aire a presión, gases inflamables, agua potable, dependiendo de las características del fluido. Y todos tienen que cumplir con esta norma, la 026. A eso se refiere con que es una representación de símbolos de uso general o adoptado, ¿no? Cuando son de uso general, se basan principalmente en alguna norma. Hay normas ISO donde se establecen las simbologías. Y ahora pasando, vamos a cerrar, a lo que son otros métodos. Esta parte, lo que les voy a decir, es informativo. No va a venir el examen. Pero lo que tienen que saber es que la identificación de los riesgos sirve mucho para lo que es la delimitación o identificación de la aceptabilidad de una actividad. Por ejemplo, esta es de una estación de gas LP, donde cuando se identifican los eventos, que estos son los posibles riesgos. O sea, este evento es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el primero es fuga y explosión de gas LP durante trasiego. Quiere decir que cuando se llenan los tanques, hay un sobrellenado, hay sobrepresión y liberación del contenido del tanque al quedar abierta una válvula de seguridad y se estima una probabilidad y un número de fatalidades. Y allí es donde se empieza a determinar si es aceptable. Eso es para este tipo de riesgo. Uno verifica estándares, por ejemplo, como para verificar si la actividad industrial es aceptable o no. Eso por lo regular se utiliza en actividades industriales que tienen utilizan sustancias químicas, porque la misma actividad genera un riesgo. Aquí no tengo los mapas, afortunadamente. Pero a partir del análisis de los riesgos se puede, por ejemplo, determinar si se acepta un proyecto o no, como en este caso, lo que son el transporte de gas natural por tubería, donde, por ejemplo, si aquí en la línea de 3 pulgadas de diámetro, el sistema de gas combustible de la estación de gas de Coatzacoalcos, se determina, ¿no?, cuál es la posible radiación térmica o efectos destructivos que puede haber si explota alguna línea, las salvaguardas que existen, que es como lo que hicimos ahorita en lo de investigación de accidentes, lo que se hace para prevenir que suceda y se hacen recomendaciones. Esto no va a venir al examen, lo único que se los digo es porque el análisis de riesgo puede ir desde este nivel a uno más operativo, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí es por riesgo de maquinaria, donde se hace una identificación de las actividades que hay, se identifican cuáles son los posibles peligros que puede haber y se determina una ponderación del riesgo. Es una calificación. ¿Qué tan probable es y qué tan grave puede ser? A partir de eso, ya se toman las medidas para hacer que se mitigue el riesgo o desaparezca. Esa es la finalidad de lo que son los análisis de riesgo. Que el mismo riesgo se pueda eliminar, o mitigar, o se tenga la capacidad de responderlo, ¿no? Y estas son las herramientas que se ven en análisis de riesgo. Solo vamos a ver como 3, yo creo. No vamos a ver todas las que piden porque no nos alcanza el tiempo. La primera es el HAZOP, que es el Hazard and Operability Study. Aquí lo que se analizan es principalmente sistemas de transporte de lo que son sustancias químicas. ¿Qué es Y aquí es donde se establecen no es esto. El problema a veces de las cartas descriptivas es que a veces se guían en algún documento en específico, ¿no? Y en el análisis de riesgo se basaron acá en la norma 28. Generalidades es un estudio estructurado y sistemático de un proceso planeado o existente que involucra posibles desviaciones. De manera general, un equipo de estudio
Eso quiere decir que no es solo una persona quien los hace, tiene que ser un grupo de preferencia interdisciplinario. Subdivide el sistema, proceso, procedimiento en elementos reducidos. Tenía un isométrico. Ese lo revisó. Establece el propósito de cada elemento del diseño definiendo parámetros, temperatura, flujo. Usualmente los que más se tienen que revisar es temperatura y presión. Cuando se eleva la temperatura o la presión en un sistema, es cuando empieza a haber problemas. Si su carro se empieza a subir la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema. Se puede desvielar. Se descompone, ¿no? Truena todo. Incluso el mismo incremento de la temperatura viene con incremento de presión. Por eso empieza a soltar vapor por donde sale, por el radiador, ¿no? Bueno, también cuando no funciona ¿cómo se dice? Tiene bajo nivel de aceite y eso. A lo que voy es que sube la temperatura y sube la presión y sube por diversos factores. En este caso, en el auto, ¿por qué puede subir la temperatura y la presión? Por falta de agua. Porque no hay agua. ¿Qué más? Como dijo, el nivel de Puede aceite. ser aceite que no esté funcionando un abanico también. Ok, no hay aceite, que es el que hace el intercambio de temperatura con el agua, ¿no? No hay el agua, entonces el aceite no puede liberar la temperatura. No funciona el abanico, la temperatura no puede bajar porque no se ventila el agua, no fluye el aire por las rejillas del radiador, entonces no hay un intercambio de calor, ¿no? ¿Qué más? Pues en realidad sería antigris porque el agua forma corrosión y es lo que hace que se tapen unas celdas del radiador, por eso se calienta también. Ese sería otro, ¿no? Entonces quiere decir que el mismo fluido puede causar problemas en el sistema y taponearlo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, que en lugar de poner antifreeze se pone el agua. ¿Qué más? La bomba del agua no funciona. La bomba del agua no funciona y aumenta también la temperatura de la presión, ¿no? ¿Qué más? El termostato, los abanicos, el radiador tapado, la bomba del agua. ¿Nomás son los que me ocurren? No, que está bien. Incluso la válvula, ya ve que cuando se tiene que estar a cierta temperatura el motor para que haga una combustión apropiada de la gasolina, ¿no? Porque a veces empieza a oler a gasolina sin combustión. Y bota la válvula, ¿es una válvula que es solenoide? No me acuerdo, pero bota una que tiene como un resorte, ¿no? Si bota la válvula ya empieza a circular el aceite, porque ya llega una temperatura a la que tiene que empezar a circular. Si no lo hace, pues también no hay la misma circulación, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que haz de cuenta que el HAZOP es eso que acaban de decir, las razones, pero tiene que ser de manera estructurada. Se siguen una serie de reglas. Se aplican las palabras guías sucesivas para cada parámetro, para cada elemento y postular posibles desviaciones. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza el HAZOP, es no, ausencia de la variable a la cual se aplica. No hay flujo de agua, ¿no? No hay flujo a la línea. Y ya empiezan los ejemplos de las causas que lo pueden generar. Se establece la causa y consecuencias en cada caso, sugiriendo cómo pueden ser tratados y se documenta la discusión y concuerdan posibles acciones para tratar el riesgo identificado. ¿Cuál es el uso? Principalmente el análisis de sistemas con procesos químicos, pero se usa también en sistemas mecánicos, electrónicos y de energía eléctrica, cambios organizacionales. Eso quiere decir que también se puede aplicar a lo que es conducta humana. ¿Qué entra? Información del sistema con especificaciones, dibujos técnicos, hojas de especificación, diagramas de flujo, etcétera. ¿Qué sale? Minutas de las reuniones cuando estamos hablando de los diferentes análisis. Tenemos que nosotros tener un registro de lo que estamos haciendo, de desviaciones de cada punto, registro de las palabras guías utilizadas y se pueden incluir acciones. Fortalezas, examinación sistémica del proceso, procedimiento o sistema, examinación detallada y precisa por equipo multidisciplinario, identifica problemas potenciales, genera soluciones y acciones para tratar el riesgo, aplica un rango amplio de sistemas, procesos y procedimientos,
permite consideraciones explícitas de causas y consecuencias del error humano. Crea un registro escrito. ¿Cuáles son las limitaciones? Consume tiempo. Y sí me han tocado como de 7 días, a veces en sistemas pequeños. Tiende a ser repetitivo, encontrando el mismo problema muchas veces. Por ejemplo, en este caso, la ausencia de flujo de agua puede ser podemos derivar a que ese es el mismo problema que se va a estar presentando. Alto nivel de documentación. Se puede enfocar en buscar soluciones detalladas y no retar las asunciones. La discusión se puede centrar en detalles de diseño, pero no en aspectos externos. Esto quiere decir que el carro se les puede calentar, pero también se les puede calentar porque otro carro los chocó y ya dañó el sistema. Cuando nosotros analizamos como una instalación de gas, nosotros podemos tomar en cuenta cómo está la instalación, pero no vamos a contemplar en el caso, aunque sea probable que le caiga algo encima, por ejemplo, que alguien aviente una piedra, ¿no? Que dañe una tubería y que se empiece a liberar el gas. Ese tipo de aspectos no los toma en cuenta. Y el proceso depende mucho de la experiencia de los diseñadores, que pueden no ser lo suficientemente objetivos al momento de buscar problemas en sus diseños, ¿no? Eso cuando lo hacen. Sin embargo, siempre que se utiliza una técnica de este tipo, es mejor que lo haga alguien externo. Y así es como se utiliza. Primero se toman lo que son nodos. Este sistema se divide. El primer nodo sería la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a llenar este tanque de gas, voy a hacer un poquito más grande. El flujo va para acá, quiere decir que para acá está el consumo. Y acá está lo que es el llenado. Viene el camión a llenar. El flujo de gas, hay más gas. ¿Cuál es la desviación? Que hay flujo excesivo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Falla en la válvula de control. De llenado. Quiere decir que no hay una restricción del flujo y está entrando gas a lo... Porque lo otro es que los sistemas de llenado de los tanques de los camiones que reparten gas son manuales. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay sobrepresurización del tanque y riesgo de fuga. ¿Alguien sabe cómo funcionan los tanques estacionarios? ¿Qué medidas de seguridad tienen? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen los tanques de su casa? Una válvula de sobrepresión. Ajá. ¿Sabes a qué volumen se abre? No. se abre creo que el 85% es lo máximo que se pueden llenar. Estos estacionarios tienen 85 y 90%. Eso quiere decir que cuando se llena arriba de eso, se abre. ¿Qué pasa si la válvula no abre? ¿Qué creen que puede pasar? Puede romper la tubería o las válvulas o la unión más débil. La más débil, ¿no? ¿Y qué pasa si se rompe la unión más débil? Quiere decir que no va a haber control sobre cómo parar o cómo evitar que se deje de fugar. La válvula de alivio, a cierta presión, cierto llenado se abre, pero cuando baja esa presión y ese llenado se cierra, pues se debería de cerrar. Si no se cierra, pues se va a liberar todo. Si se rompe la tubería como por aquí, se va a liberar todo el gas. Que es lo que queremos evitar, ¿no? Pero es más o menos cómo se realiza lo que es el HAZOP. Aquí puede haber un error en la medición de flujo de la bomba del camión que viene a llenar, hacia el trasiego, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Porque la consecuencia va a ser la misma. Esta consecuencia va a ser la misma. Las causas, estas 3 causas: fallo en la válvula de control, de llenado del tanque, error en la medición del flujo, operación incorrecta del sistema de bombeo, que es la bomba que tiene el carro que va a hacer el trasiego, va a causar esta sobrepresurización. Pero las medidas de mitigación van sobre cada una de las causas. Entonces, error en la medición del flujo, tiene que haber entrenamiento del personal operativo, ¿no? Sobre el procedimiento de emergencia, instalación de válvulas de libre presión y cómo van a operar el equipo de llenado. Acá sería similar. Y así se va construyendo todo lo que es el HAZOP por nodo, ¿no? En este caso son todos los que se pueden encontrar
por el nodo de acá de llenado. Este podría ser otro nodo, ¿no? De almacenamiento y el otro nodo de descarga o de aprovechamiento. Sin embargo, lo importante es cuáles son las condiciones bajo las que no nos importa que una variable como el flujo tenga una condición aquí, pues que haya menos flujo, ¿no? Si hay menos flujo, pues no nos va a causar un riesgo adicional. Solo pues tenemos que ver cómo llenarlo, ¿no? O ya se le habla a otro camión para que llene. Pero si hay menos flujo, no hay problema. Siempre el problema va a haber, si por ejemplo aquí va a haber más flujo, ¿no? Dependiendo de lo que estemos analizando, tenemos que revisar ese tipo de parámetros. Como en el caso del carro, lo que nos preocupa es que haya menos o que no haya flujo de lo que es agua, ¿no? O refrigerante en este caso. Se puede aplicar, por ejemplo, también lo que son sistemas contra incendio. Si entra, por ejemplo, lo que es si vemos este sistema que funciona a partir de diésel y va a funcionar, pero no hay flujo de diésel, pues entonces vamos a tener un problema más grande, ¿no? Porque lo que va a pasar es que aquí sería flujo, palabra guía, menos. ¿Cuál sería la desviación que no hubiera flujo de diésel aquí en el sistema contra incendios? Pues falla la bomba de diésel. ¿Cuál puede ser las causas? ¿Cómo funcionan los motores de combustión? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando giran la llave? Se genera una chispa. El arrancador, ¿no? Sí. Hace que gira el arrancador y genera una chispa en las bujías para que haga explosión y prenda incendio el motor. Entonces, por ejemplo, si aquí hay falla en la bomba diésel, a causa porque no hay no funciona el sistema de arranque. ¿Cuál es la consecuencia que no funciona el sistema contra incendios? Pues que se nos quema todo, ¿no? Primero, que no hay flujo de agua. No se presuriza el sistema y no va a circular agua hacia lo que son las mangueras o aspersores. ¿Cuál sería una medida de mitigación? ¿Cómo ustedes verificarían que funciona la bomba diésel? Pues haciendo su bitácora, por lo menos prendiéndolo cada semana. Mantenimiento, preventivo y correctivo, ¿no? Y funcional. Si ustedes trabajan en una planta que tiene sistema contra incendios, de repente van a ver que van a hacer un tiradero de agua. Porque hacen pruebas funcionales de los sistemas, ¿no? Esa es una. Así más o menos se construye. Hagan de cuenta que yo sé que estos temas, yo sé que son medio demandantes. La parte importante y lo que va a ser evaluado en el examen, o sea, les voy a dar la clase porque necesitan saber o tener bases de más o menos cómo se pueden hacer, es esto. Y esto. El examen va a ser similar al anterior. En este caso, ustedes tienen que identificar a partir de las fortalezas, limitaciones y eso, cuál sería el mejor método para aplicarlo en algún caso. ¿Quedó claro en ese sentido? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, yo sí. Bueno, de ahorita que estamos viendo sobre la parte del motor con sistema de contra incendio, esos motores poseen carburadores, como es de diésel. Ah, ok. Entonces, ¿cuál podría ser la falla? Porque, por ejemplo, si es como un carro, como dijeron ahorita, como combustión, pues ve que el carburador funciona con la combinación de aire y la combinación de lo que es la gasolina. Ajá. Y conforme a eso, el pistón entra y se hace el chispazo y hace la combustión. Ajá. Pero por eso mi pregunta es, ¿si tienen estos carburadores? La verdad, tan así, no, no sé. Sé que tienen sistema de ignición, porque no puede ser eléctrico.
Porque en caso, cuando entran en un sistema, cuando el sistema contra incendios entra en funcionamiento, en teoría puede o no haber electricidad en la planta. Por eso es de diésel. Exactamente cómo funciona el motor, así que si tiene carburador y eso, no sabría decirte, ¿no? Sé que de todos modos tiene que entrar el aire, tiene que hacer la combustión, va a generar el chispazo. Incluso tiene el arrancador en el sistema para que genere el chispazo y para que empiece el funcionamiento, ¿no? Órale. Sí, pues a lo mejor debe ser parecido. Pero esa es una buena pregunta. La voy a revisar y yo creo que luego se los voy a poner aquí en el ¿tiene carburador o no? O un manual. El problema de este tipo de metodologías, déjame ver si, porque por aquí tenía uno. Ya sé. Requieres analizar el sistema un poco como a detalle. Se tiene que tener este conocimiento técnico sobre el mismo sistema, ¿no? Si somos, aquí ya encontré uno. Además no le digan a nadie que le estoy enseñando esto. Que está abriendo un sistema isométrico. Bueno, un dibujo isométrico sobre un sistema de gas LP, un poco más grande. Más que está medio pesado, a ver si ahorita no está lo que sabe. Ya me eché la memoria. Se tiene que hacer una evaluación primero del sistema. Ahorita de seguro ya se los muestro. Por eso a lo mejor no es tan sencillo mostrar cómo hacerlo todo porque nos falta este tiempo, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, estas capacitaciones por lo regular, por herramienta, duran como 4 o 5 horas. Porque las doy bajo el esquema del ISO. Se me dicen. Okay. Sería un dibujo isométrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, tendría que revisarse todo el sistema y cada una de estas uniones o instalaciones de aprovechamiento sería un nodo. Lo otro es, pues, se tiene que tener la pericia para identificar lo que son simbologías de los tramos y de los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí la válvula de cierre, ¿no? Hasta lo que vamos acá en el tanque, que está la válvula de alivio, están los medidores de presión, y los volumétricos. Y cada sistema puede ser muy diferente. Pero el problema de este método es ese, ¿no? Que uno tiene que hacer las consideraciones bajo esas características de estos sistemas complejos. Pero que ustedes tengan más o menos identificado esto, con eso me doy. Técnicas para determinar también las fuentes de riesgos, pues pueden ser por causas de los conductores de riesgo, que es la fuente principal del riesgo, pues se puede usar el Chicago, ¿no? Generalidades, usa un equipo para identificar posibles causas de algún evento deseable o indeseable, establecer el efecto a ser analizado, que es como la punta del pescado, ¿no? Del esqueleto, acordar las principales categorías o causas, porque esa es una, ¿no? ¿Ya les enseñaron cómo hacer el Chicago? ¿O ya lo vieron ustedes? En mi parte creo que sí. Ya, Sí. Ok. Porque también nomás para ver qué tanto se explica. Porque uno puede tener las espinas base, pero también estas se pueden modificar. Preguntarse el cómo o por qué ocurrirá de manera iterativa. ¿Alguien sabe qué es iterativo? Yo no. Cuando haces algo, te da un resultado y luego lo sigues volviendo a hacer. Y obtienes diferentes resultados. Como si hicieras un experimento de manera repetida y registraras todos los resultados que estás obteniendo. Cada vez que modificas una variable, ¿no? Usualmente así se refieren cuando se hace como diseño de experimentos.
En este caso es porque estamos planteando de manera continua cuál es el problema y tratando de ver cuáles son las posibles causas que lo pueden generar. Difícilmente vamos a identificar nosotros cómo mitigar el riesgo, ¿no? Pero sí identificar cuáles son las posibles causas que lo generan. Se revisan todas las ramas, verificando la consistencia, identificar los factores más importantes. Fortalezas, fomenta la participación. Aunque los hacemos solos, en teoría todos estos métodos tienen que ser por un grupo multidisciplinario. Proporciona una aproximación de tormenta de ideas. Puede aplicarse a un rango amplio de situaciones. Proporciona análisis estructurado. Permite reportar problemas en un ambiente neutral. Puede identificar factores contribuyentes o efectos no deseados. Limitaciones: la separación de factores causales en categorías amplias al inicio del análisis significa que la interacción entre categorías puede no ser considerada. Esto quiere decir que si el origen, por ejemplo, del accidente que vimos del montacarguista puede ser que se agregó un nuevo montacargas o que la grúa es nueva y que no se tuvo la capacitación, esa interacción no se toma en cuenta. Solo se toma como elementos separados. Hay causas potenciales que pueden no ser cubiertas o identificadas. Uso en eventos que pueden ocurrir o para identificar factores que pueden contribuir a resultados que no han ocurrido. Es un análisis cualitativo. Eso quiere decir que no nos da una ponderación del riesgo, ¿no? Entradas, pues la experiencia, el conocimiento de los participantes y entendimiento de la situación que se está examinando. Salidas, causas percibidas de lo que se está analizando en forma de diagrama de Chicago de pescado, ¿no? Y aquí están las categorías, ¿no? Las 6M: métodos, maquinaria, administración o management, materials o materiales, mano de obra o dinero o money. Pero se pueden cambiar, ¿no? A materiales, métodos y proceso, ambiente, equipamiento, personal y medición. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos las causas que pueden ser las causas de este derrame, ¿cómo llenaríamos esto? Primero, ¿ustedes creen que estas ramas principales son las que pueden quedar? No. ¿Cuál cambiarías? Bueno, anteriormente, por ejemplo, si estamos hablando de las partes de montacargas, bueno, personal, ambiente, proveedor, abajo pondría maquinaria. En este caso, que digamos que es un derrame de sustancias químicas. Quitaría proveedores. ¿Proveedores? Quitaría proveedores. Porque si es un derrame, ahí se está el derrame es, por ejemplo, es interno, no tiene nada que ver con el exterior. Mi proveedor estaría muy fuera de, ¿no? ¿Qué tal? Y aquí es un supuesto, ¿no? ¿Qué tal que si el tibor viene abierto o viene contaminado? No, pues sí. Por algo hay una revisión o una inspección antes de recibir ese tipo de materiales o contenedores. Puede ser, pero en mi experiencia sí ha pasado, ¿eh? Lo otro es que tienes que ver es que, ¿sabes cómo entran los camiones de sustancias químicas a las empresas? Sí. ¿Vienen nomás con sus sustancias? Algunos sí, pero otros traen de diferentes plantas, ¿no? Entonces, si entra el camión y hay un derrame del camión, pues ya es bronca de la empresa donde llegó, ¿no? Pero en este caso, vamos primero a acotar, porque haz de cuenta que si no nos vamos a empezar a viajar, y uno empieza a proponer diferentes escenarios que mejor le van a pasar. ¿Están de acuerdo en que no consideremos los proveedores? ¿Solo vamos a evaluar factores internos, no externos? Sí. Okay, vamos a quitar proveedores. ¿Cuál pondrían otro o dejarían así? La parte de infraestructura, ¿a qué se refiere, profe? La infraestructura podrías considerarlo como todos los elementos que te ayudan a hacer tu actividad. Por ejemplo, en una ciudad la infraestructura pues son los caminos, sería la red de agua potable y demás. En tu empresa sería
elementos como la electricidad, la estantería, podría entrar, pero en este caso serían más como los servicios, electricidad, agua, etc. Entonces, también lo quitaríamos si es un derrame. Ustedes díganme. Como No, solo estamos infraestructura contemplando no. aspectos internos, Infraestructura tiene que ser la adecuada para poder colocar dichos contenedores para diferentes sustancias. Yo, por ejemplo, ahí con proveedores, yo quitaría proveedores y podría poner como tipo, no sé si esté en lo correcto, pondría medición, porque pues también tienen un cierto límite los contenedores. ok, puede entrar. Infraestructura lo podemos dejar porque sí cuenta lo que es como estantería, los servicios. Lo otro es que hay ciertos elementos como contenciones. No sé si han visto que hay unas charolas abajo de los tibures. Sí, unas amarillas. Ajá, que son contenciones secundarias, ¿no? Que es para contener lo que son derrames, fugas. Igual Lo están otro los es, kits antiderrames, ajá, también eso puede entrar, ¿no? cómpralos en Uline, son buenos. Eso dejaría infraestructura. Pero entonces, ¿quedarían todas estas espinas así? ¿O cuál otra modificarían? Yo digo que ese sería el correcto. Okay. Yo el único ajuste que haría es ¿no? Quitaría el proceso y aquí en personal tomaría en cuenta lo que es mano de obra. Ok. En medición, ¿cuál sería cuál ustedes creen que sería un causante de un derrame? Que se llene en exceso, que no tenga una limitante el contenedor. Tiene que estar señalado hasta qué nivel puedes insertar algún químico. Ok, Pero ahí entonces llenado el exceso de contenedor. ¿Ibas a decir algo, Néstor? Se te escuchaba medio lejos. Es que no es de que te vendan los contenedores así a lo que tú me pidas. Bueno, a mí no me ha tocado, yo siempre llegan, creo que son como 198 litros lo que les caben a los... 200 litros son de 208 los tibores, 55 galones. Algo así, pero no es como que tú digas, échamele 300, siempre ya te vienen pues están estandarizados, creo. Pero tienen una medida límite también, o sea, sabemos que puede caber 200 litros, pero te ponen ellos como una sugerencia, porque hay unos que sí están marcados, los cuales sí te dicen que de preferencia llenar hasta este nivel. ¿Qué es más seguro? ¿Transportar un tibor lleno o uno a la mitad? Uno a la mitad. ¿Por qué? Pues depende de la sustancia química que esté manejando. Porque si Podría- es lleno, hay derramamiento. ¿Qué pasa cuando están a la mitad los tibores? Hay más movimiento en el líquido, profe, sería más conveniente lleno. Haz de cuenta que por eso los camiones tienen anillos adentro para reducir el movimiento del líquido adentro. Porque ese movimiento de líquido, haz de cuenta que tú puedes tratar de mover el tibor, pero si se está moviendo el líquido adentro, vas a tener que hacer más esfuerzo. Por eso, por lo regular, se prefiere que sean llenos. Bueno, lo más llenos posibles. Entonces, llenar el exceso del contenedor. ¿Qué más? En medición también puede contar la cantidad de contenedores en el área. Ok, capacidad máxima de almacenamiento. Del almacén, ¿no? Se puede hacer o del área. Sí. Superada, porque si no, no. ¿Qué más? Puede ser también la capacidad de carga de los anaqueles, ¿no? ¿Esa sería la infraestructura? Ahí depende, porque haz de cuenta, por ejemplo, aquí, esto que están haciendo aquí, está mal. Porque haz de cuenta, si te fijas aquí en esta mancha,
quiere decir que está liqueando. Tienes que estar muy seguro de que no va a sacar ningún líquido del tibor para ponerlos hacia acostados. Pero el anaquel está así, ¿no? Si tienen el anaquel adecuado, pero ellos están almacenando de más, pues entonces ya no tiene que ver con la infraestructura, porque si tienen la disponible, pero a lo mejor compras, dijo, está más barato si compro 200 tibores a comprar 100, y ya los metieron en broncas, ¿no? Porque ¿dónde van a poner los otros 100? Pero si tienen la infraestructura, no debería de haber problema, ¿no? Debe haber controles sobre lo máximo que se puede almacenar en un almacén de sustancias químicas. Incluso la norma 5 te lo dice, ¿no? Yo ahí de todos modos lo pondría en medición. Si la infraestructura se cae, si esto se cae, ahí ya podría ser parte de la infraestructura, ¿no? O si el montacarguista, si le da aquí en la pata, y causa un derrame, también puede ser. Ahí no sé si en medición ustedes creen que vaya otro más. Sí, mero, profe. Y el material, si me quedo dormido, van a decir. ¿Y el materiales? A lo mejor la clasificación de cada material, ¿no? Que estén correctamente clasificados, los materiales identificados, puede ser. Ahí hay una palabra, ¿no? Que se llama compatibilidad. Que los materiales almacenados sean compatibles. Lo que tú estás buscando es que no exista una reacción adversa. No haya generación ni de vapores, ni incendio, porque hay algunos que entran en contacto y se empiezan a prender, ¿no? Hay unos que con simple agitación. Pero ahí puede ser compatibilidad química, porque si no son compatibles, o si se almacenaron materiales que no son compatibles, pueden causar un problema adicional. Pero ahí la pregunta es, ¿eso causa un derrame? ¿O el derrame causa la reacción? Más que nada el estrés que se le está generando, ¿no? Por ejemplo, los tambos que están ahí almacenados, el recipiente está teniendo como mucho estrés, por lo cual puede tener liqueos. Puede ser. Igual puede ser corrosivo, profe, y puede, si el tambo, o bueno, el contenedor no soporta, como dice el químico, puede corroer y puede empezar a hacer el derrame. Esa es la parte que quería llegar. Que el material del que está hecho el contenedor sea el apropiado para la sustancia química. Porque si no, sí pasa lo que dices, ¿no? Incluso hay algunos solventes que te pueden deshacer algún tibor de plástico. Entonces no es nomás, digamos, como la parte corrosiva. El contenedor debe ser de material apropiado. Lo otro es el contenedor que habías mencionado, Alejandro, que sea... ¿Cómo lo podemos describir? Porque sí sé que te refieres a que no que se golpee, que no esté deformado, ¿no? Que no sufra una deformación por la misma carga que soporta, ¿no? Apropiado, pues igual, para la carga que soporta. ¿Cuál más estaría en materiales? Ahí podemos empezar en varias cosas, ¿no? Si se fijan aquí, digamos, los contenedores tienen mangueras. Si las mangueras o el material que se usa para hacer los trasvases no es el apropiado, pues empieza también a generar o fugas o derrames, ¿no? Porque es lo mismo. Si no es el apropiado, se puede deshacer o se puede corroer. Ahí lo vamos a dejar en contenedores porque no cabe más, pero también consideren nomás el equipo que se utiliza para hacer los trasvases, ¿no? En ambiente, ¿qué pondrían? Que esté a la exposición al aire libre o en un cuarto controlado, puede ser. ¿Qué? Al aire libre. Si está al aire libre, está sujeto a que esté el calor o bajas temperaturas, ¿no? Y eso puede dañar los contenedores. Eso puede ser, ¿no? Lo otro es que puede tener impactos, ¿no? Una piedra, incluso algún
me ha tocado ver, ¿no? Que hasta los estacionamientos tienen contenedores. Entonces pueden sufrir algún impacto en el contenedor y causar algún derrame. Vamos a llenar nomás 2 por espina, ¿no? Para irnos más rápido, porque ya vi que sí no estamos tardando más de lo normal. Ok, en infraestructura. Anaqueles, contenciones, lo que son montacargas, pallets. ¿Cuál sería el que pondrían? O los que considerarían los 2 más importantes para ustedes. Los de transporte, ¿no? Pallet jack. Ok. Los anaqueles, como dijo también. Guiado, anaqueles. La capacidad de carga de los anaqueles. Ahí podríamos empezar también varias cosas como las tarimas de madera y eso, ¿no? Que también las puedan soportar. O los mismos pallets que se utilizan, esos que son como hidráulicos, que pueden transportar tibones. Proceso, que sería cómo se realiza la operación, ya sea de carga, de transporte de los tibores o trasvase. ¿Cuál sería el problema ahí? O lo que puede causar un derrame. El trasvase, ¿no? Que no lo hagan directamente. Le ponemos inadecuado, pero en realidad puede ser porque no se utiliza el equipo apropiado, no porque se hace en condiciones que no se debe hacer, ¿no? A lo mejor incluso también se está haciendo en la intemperie, pero ahí es donde estamos en broncas de repente. Si el trasvase se hace dentro del almacén, y hay una pequeña fuga, posiblemente no hay problemas, ¿no? Pero si el trasvase se empieza a hacer en la intemperie y hay un desnivel, puede existir el riesgo del derrame, pero esa correlación no se ve en lo que son los diagramas de pescado. Y en personal no capacitado. Falta de capacitación, falta de adiestramiento. Menos omisión de pasos, puede ser lo mismo, ¿no? ¿Entran los procedimientos ahí? Si no lo sigues, sí. En proceso sería la falta de procedimientos si no hay. Que queda, por ejemplo, a juicio del operador que lo haga. Haz de cuenta que, por ejemplo, puede entrar en alguno de los dos